Arratsaldeon denoi eta mila esker etortzeagatik gaur gurekin egotera. Quiero hacer así como una pequeña anotación antes de empezar. Vamos a ser breves porque sabemos que todos habéis venido sobre todo a ver la exposición de Juan Luis. Parte ya habéis tenido oportunidad de hacer una visita por las salas o una breve visita, un recorrido por las salas con él. Y bueno, quizás yo creo que lo más interesante, antes decía Juan Luis que las obras, en uno de los múltiples paseos que hemos dado durante el día por las salas, para arriba y para abajo, decía que las obras se cuentan a sí mismas y que de alguna manera es la mejor forma de encontrarse con la producción de un artista es justamente viendo su trabajo. Pero bueno, ya que tenemos a Juan Luis aquí, hemos estado en el montaje, hemos estado en todo el proceso de la exposición, siempre nos gusta, y eso es una tradición ya casi del museo, tener la oportunidad de escuchar a los artistas hablar en primera persona de sus procesos, de su forma de trabajo y de su producción. Decir cuatro pequeñas notas sobre este proyecto. Es un proyecto que llevamos un año trabajando en él. Enrique Quique Martínez Goicoechea, que sabéis que es el conservador de exposiciones del museo, Juan Luis y yo misma, que ha sido un diálogo continuado y intenso durante los 12 últimos meses, que es un proyecto que se inicia con un guante que de alguna manera le lanzamos desde el museo para reflexionar justamente sobre el valor patrimonial de los fondos de la colección de Artium y que además él recoge generosamente, porque lo que le pedimos fue casi una acción heroica, eso de volver a revisar, a repensar, a reflexionar sobre su producción de hace 30 años. Hoy hablábamos que él tenía 27, cuando realizó las piezas que hoy vamos a ver en la sala y que ahora tiene casi el doble, 60, y que en ese mirar hacia atrás, en ese volver a buscar en lo que sucedía o cuáles fueron las bisagras que de alguna manera trabajaron para que todo aquel proceso se pusiese en marcha, no dejaba de ser un proceso enriquecedor por un lado, pero también de alguna manera doloroso en ciertos aspectos. Decir dos cosas. La exposición es un proyecto que va vinculado también a un libro que hemos editado, un libro que no es un catálogo de la exposición, es un libro que se ha producido en este trayecto conjunto y que también es un proyecto en sí mismo, porque es un libro que está dividido en tres secciones importantes. Hay una entrevista larga también, una larga entrevista que hemos mantenido con él y en el que hemos ido hablando de muchos aspectos que recoge la exposición. Hay una segunda sección que tiene que ver con la recuperación no solamente de las piezas como objetos físicos, como obras de arte, sino también de la documentación de esas piezas. Es decir, muchas de las obras que vais a ver en sala y muchas de las obras que aparecen reproducidas en el libro eran, en muchos casos, diapositivas, eran cajas y cajas y cajas de diapositivas que Juan Luis tenía en su estudio y que hemos ido ordenando en muy mal estado en algunos casos, en otros no tanto, pero en muchos casos en muy mal estado, que se han recuperado, que se han restaurado, que se han convertido en imagen, y que eso también ha sido una parte importante del proceso y del proyecto que hemos llevado a cabo. Es decir, lo que es visible, pero también lo que de alguna forma documenta, ¿no?, la labor del museo, como preservar eso que de otra manera muchas veces termina por desaparecer. No tenemos esas imágenes en la web, no existen como tal, porque son imágenes que pertenecen a un periodo donde el registro también tenía un formato, era físico. Y una tercera parte del libro, que yo también creo que es importante, es todo lo que tiene que ver con la compilación de textos, ensayos, diarios, vocabulario, que Juan Luis también ha seleccionado para el libro y ha organizado y ordenado para que fuesen publicados como facsímiles en el libro. Yo ya dejaría la palabra a Enrique o a Juan Luis. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, Beatriz. Juan Luis, ya lo hemos dicho, un placer verdaderamente trabajar todos estos meses con vosotros, con este proyecto, porque ha sido un año realmente intenso y que deja ver toda la intensidad que ha puesto el artista, tanto en aquellos 2 años, porque 2 años es un periodo muy corto, pero sin embargo han sido un periodo de una
y una intensidad creativa espeluznante. O sea, estamos aquí hablando de textos recogidos, hay textos personales, textos poéticos, hay ensayos y hay textos sobre arte, igual una treintena de textos, 29 creo que están ahí referenciados, hay imágenes de unas 150 piezas, algo así. Pero lo que vamos a ver en la exposición van a ser casi un centenar de objetos, entre esculturas, dibujos, referencias a estos mismos textos, presencia de textos, y también una biblioteca del autor de aquel periodo, una selección de la biblioteca que daba de alguna manera imagen a los interlocutores intelectuales, pero también hay cosas curiosas, está el Peritz, está ahí desde todos los ámbitos de la cultura, de la antropología, de la sociología, de distintas partes del conocimiento que van creando ese magma en el que se crearon y elaboraron todas esas piezas que vamos a encontrar. La exposición parte de un depósito, fue a mediados de los años 90, el 98 creo exactamente, en el que distintas situaciones sociales, políticas, económicas transformaron nuestro mundo, especialmente en Bilbao tuvieron una repercusión muy importante y eso hizo que tuvieran que cambiar de estudio, tanto él como una serie de artistas, y que tuviera que dar solución a una cantidad ingente de trabajos, de esculturas que debían encontrar un lugar, ¿no? una solución. Se acercó a Álava, a Vitoria, al Museo de Bellas Artes de Álava, también cuna quizás de esos primeros encuentros con el arte contemporáneo, con la cultura desde su infancia, y propuso la donación de una serie de donación y depósito de una serie de estas piezas, ¿no? Fueron finalmente 65 las obras depositadas aquí en el museo, 5 ellas entraron en donación, que han pasado a formar parte de la fundación, de la colección de la Fundación de Artium, y de ellas eran 3 cuerpos de trabajo principalmente, de los que 2 han sido recogidos en esta exposición, y la tercera, la más cercana a nosotros, estamos hablando de 1989 en este caso, la serie ARCMA, ya se expuso, fue incluida en la serie una exposición, una de las exposiciones más transversales a la obra de Juan Luis, que realizó en el Reina Sofía hace 5 años ahora. Entonces, estas obras, estas 51 piezas de escultura son, creo, que vamos a ver abajo, prácticamente son desconocidas, solamente se mostraron en el momento en el que se hicieron, una exposición que tuvisteis en Olivamara, ¿no?, en Madrid, en algún otro pequeño proyecto, y apenas se han visto después, ¿no? Por lo que creemos que es una oportunidad muy interesante para adentrarnos a un periodo histórico que de alguna manera transformó el arte y la cultura en nuestro contexto y más allá de nuestro contexto. No sé si puede ser una introducción para empezar a hablar. Sí, yo creo que igual ahora ya yo lanzaría como un par de preguntas y luego sí que abriría, yo creo, el debate a todo el mundo, porque bueno, creo que nosotros hemos hablado entre nosotros mucho, pero quizás hay gente que quiere preguntar cuestiones. Yo una de las cosas que le pregunté cuando nos aproximamos en aquel momento a él fue justamente el por qué nunca se habían mostrado, ¿no?, estas piezas, porque todos sabemos que hay muchísimas obras, están en los almacenes de las colecciones y que no salen a la luz pública, pero me llamaba mucho la atención, o me llamaba especialmente la atención que en esa revisión que se produjo en el Museo Reina Sofía hacía 5 años, un grupo tan significativo de obras y que yo creo que de alguna manera contaban de una manera muy precisa unos comienzos de tu trabajo que marcaban ciertas líneas posteriores, no habían sido incluidas en aquella exposición o en otras muestras que tenían ese carácter retrospectivo. Sobre todo porque, bueno, en muchos casos eran obras que estaban muy vinculadas a ese momento histórico, reciente pero ya histórico, en el que de alguna forma se acuñaba ese término de la nueva escultura vasca y que justamente era eso lo que de alguna manera
se había desplazado hacia los almacenes y no había sido dejado, había sido visto en las salas. Era una cosa ¿por qué se había decidido que esas dos series, esos dos grupos importantes de piezas no se exponían? Vale, me alegro de que me hagas esa pregunta. Haría unas cuantas matizaciones, ¿no? Primero, cuando preparamos la exposición para Reina Sofía, realmente no era una exposición pensada como una exposición retrospectiva. Me pidieron un proyecto para una exposición en el museo. Yo presenté un proyecto, digamos, argumental, en el sentido de incluir obras de los últimos 2 o 3 años, esto fue hace como 7 o 8 años, ¿no? Con obras nuevas y producidas para la exposición. Pero en ese momento justamente llegó como su director el comisario portugués João Fernández, que quiso comisariar esta exposición mía, y él, al revisar toda la documentación, me dijo, bueno, es una pena que hay aquí un montón de materiales, de obras que apenas se conocen, que creo que son muy relevantes, etcétera, y es una pena no aprovechar la ocasión para mostrarlas, ¿no? Él quiso hacer una exposición más de carácter retrospectivo. Yo tenía mis reticencias con respecto a esa idea de hacer una exposición retrospectiva de lo que se llama de media carrera, ¿no? Yo soy optimista y pienso que estoy en la mitad, ¿no? Y entonces llegamos a un acuerdo, ¿no? Y dije, mira, ¿qué te parece si mantenemos mi argumento de exposición que yo había presentado y ahora volvemos a ver todo el dossier de obras olvidándonos de las fechas en las que están hechas? De tal manera que aquellas que encajen en el argumento las podamos incluir y las que no, no. Eso significaba que, aunque tenía obras desde 1977, 78 hasta el 2014, que se hizo la exposición, no fuese retrospectiva, porque no intentaba dar cuenta de mi trabajo, ni había un compromiso por dar cuenta de todas las series de obras que había hecho, sino que respondían a ese argumento que yo había planteado de la cuestión de la República, ¿no? Y eso hizo que, por ejemplo, todo lo que vamos a ver abajo no apareciese, porque no encajaba en la lógica argumental curatorial que habíamos pensado. Esa serie y otras muchas, que en ese sentido podríamos hacer distintas retrospectivas sin repetir, ¿no? Desde criterios argumentales. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, esos movimientos iniciales de los años mediados finales de los años 80, digamos, como también fue muy precoz a la hora de empezar, como en la exposición vamos a ver que he querido empezar, como habéis visto los amigos del museo, en una primera sala de introducción, 2 obras que acotan temporalmente la exposición, una de 1978 y otra de 1989, de manera que el 87-88, que es el corpus de la exposición, pues queda en medio, ¿no? La obra del 1987 es un cuadro pintado cuando yo tenía 18 años, de tal manera que cuando en el 87 ya llevaba 10 años de trabajo con una cierta deliberación de formar parte del mundo del arte, ¿no? Por lo tanto, tampoco eran, digamos, obras iniciales las de los 80. Entonces, y en tercer lugar, y ya como entrando en responderte, esas obras, como tú bien has dicho, prácticamente no se habían visto, ¿no? Desde luego en alguna colectiva, en algún concurso en aquellos años en Bilbao, en el contexto vasco, sí que se mostraron, y de hecho hay catálogos que los muestran, etcétera. Pero digamos que desde que se hizo el depósito yo nunca las había vuelto a ver, ni las quisiera que las había vuelto a pensar demasiado, ¿no? Incluso en los últimos años, igual 7, 8 años o 10 años, que ha habido algún intento de hacer una exposición o varias exposiciones de la nueva escultura vasca, yo he tenido ciertas también reticencias a hacerlo, ¿no? En parte, y eso ya entra dentro de la respuesta, ¿no? Porque mi relación con ese momento es una relación turbulenta, por varios sentidos, ¿no? Lo podéis ver por algunas series de títulos de exposición, y para mí es una época muy oscura, lo cual no significa que sea muy fructífera. Yo trabajaba muchísimo y como un negro, y los textos, los fragmentos de textos que aparecen aquí, como han visto Quique y Beatriz, son una parte muy pequeña de todo el material que hice en aquellos años de todo tipo, ¿no? Eran momentos en los que yo tampoco tenía demasiada presencia pública, ¿no?
Y también, como les contaba antes a los amigos, yo había vivido una adolescencia muy tímida y extremadamente solitaria, y que todavía no tenía presencia pública, apenas había empezado a dar conferencias, no había publicado prácticamente nada, pero mi producción era un hervidero, ¿no? Y mis reticencias a exponer estas obras o a pensar en ellas siquiera tenía que ver también con una cierta incomodidad respecto a un intento de historiografiar lo que había sucedido en el País Vasco de una manera que a mí me parecía siempre demasiado sesgada, como si solo hubiese habido 5 nombres y siempre vinculados con la escultura, y eso hubiese sido todo lo que ha sucedido aquí, ¿no? Cuando en el año 2007 el Museo Guggenheim me pidió que comenzase una exposición de arte en el País Vasco, mi respuesta fue justamente la misma: intentar por todos los medios dar cuenta de la diversidad inmensa de perspectivas artísticas que se han producido en el País Vasco en el arte, más allá de lo que se entendió por nueva escultura vasca. Entonces, yo me eduqué en un País Vasco y en un Bilbao que era un hervidero de discusiones donde mucha gente de sensibilidades artísticas y de intereses artísticos totalmente distintos entre sí. Sin embargo, teníamos una disposición al encuentro y a la compartir y al discutir y al no estar de acuerdo, que fue en algo muy importante para todos nosotros, ¿no? Entonces, reducir eso a 5 nombres o a 6 nombres y a una única idea con una serie de estilemas vinculados con la tradición local de la gran escuela vasca de Oteizachi, de Basterretxea y Barola, etcétera, siempre parecía un poco forzado, y como muchas veces he dicho en algunas entrevistas, es demasiado pronto para hacer historia, demasiado tarde para hacer justicia. Entonces, en ese punto, cuando Beatriz se puso en contacto conmigo para ver si en la nueva fase del museo se podía activar de alguna manera todos los depósitos, y viendo la cantidad de obras que tenía yo aquí, pues se me ocurrió que podía ser una ocasión justamente para directamente coger el toro por los cuernos, justamente estas obras que son las que aparentemente más tienen que ver con esa categoría de la nueva escultura vasca, y ofrecer con materiales de época, con fragmentos de textos, con documentos, con cosas, mi propia mirada 30 y tantos años después. Y por claro, en medio, entre esos años, está prácticamente todo lo que he hecho en mi carrera artística, ¿no? Y todo lo que he aprendido, y en cierto modo para mí ha sido también una vivencia muy extraña y al mismo tiempo muy rica el enfrentarme a todos estos materiales desde hoy, al mismo tiempo que estaba haciendo una exposición que inauguró en Madrid con obras recientes dentro de 10 días, y entonces esta mezcla de ir hacia el pasado, pensar en el futuro, o sea, retrospectivo y prospectivo, y volver a aquellas tristezas y a aquellas dificultades y a la incertidumbre misma, a la falta de presencia pública, a todas esas dificultades y a las complejidades para abordar una situación muy compleja, que para mí no tenían tanto que ver con una reproducción, con una continuación de la tradición local del arte vasco, sino justamente con una perspectiva en la encrucijada entre toda la tradición moderna, que para nosotros nos venía como una herencia imposible de asumir, porque ya no podíamos ser modernos, como decía Bruno Latour, y por otra parte una imposición internacional en términos de un discurso que parecía que nos iba a salvar de las paradojas de la modernidad, con todo el discurso posmoderno. Toda esa especie de imposibilidad moderna y imposición posmoderna, aquello era una vivencia realmente intelectualmente y sensorialmente muy fuerte, muy problemática y muy difícil, de la que cada uno salía como podía, ¿no? Y en cierto modo, del mismo modo que el neoexpresionismo alemán fue un intento muy distanciado respecto al expresionismo clásico, que desde Alemania quiso ver el espíritu de lo local desde una discusión justamente de la localidad, desde un pensamiento global y muy conceptualizado, de acuerdo a las segundas vanguardias. Del modo que en Italia sucedió lo mismo con la tradición del surrealismo y del arte italiano a través de lo que se llamó la transvanguardia, o del mismo que en Estados Unidos pasó algo parecido en todo lo que empezó a llamarse el commodity art, el arte de la mercancía, etcétera. Es decir, que en cada lugar, desde una perspectiva muy intelectualizada y muy internacional, se hacía una mirada deconstructiva hacia las tradiciones locales. Y deconstructiva significaba reconocer, como en ese momento planteó Derrida de una manera muy fuerte,
que no se trata de que se interprete el original, sino que no conocemos jamás el original, porque el original siempre es el producto de la interpretación. Esta es la teoría de la deconstrucción. No hay original. Hay interpretaciones, interpretaciones, interpretaciones que generan el fantasma de un original que realmente no existe del todo. Esa conciencia de distanciamiento con respecto a la tradición local hacía que hubiese una escisión radical con respecto a la escultura vasca tradicional, que pertenecía a un mundo más vinculado por una parte con los aperos etnográficos, por ejemplo en Chillida, recuperados desde una perspectiva constructivista del arte concreto, o en el propio Teiza a partir del constructivismo ruso, y de nuevo del arte concreto surgido en la Argentina, donde él estuvo en la posguerra, etcétera. Entonces todo eso nos daba una distancia con respecto a la tradición que igual no se vio o no se quiso ver en ese momento, porque era más fácil ver estilemas morfológicos que estaban asociados a lo que en ese momento la crítica llamó la maldición de la caja metafísica, ¿no? Sí, pero yo bueno, sería una discusión, nos iríamos por un derrotero que solamente hablaríamos de eso, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que justamente ese paralelismo que haces con el neoexpresionismo, la transvanguardia, es lo mismo que sucede con ese. Creo que esa etiqueta tiene también que ver con, o sea, cuando tú hablas de. Cuando tú hablas de ese momento de la nueva escultura vasca, yo muchos años más tarde no pertenezco a ese momento, no pertenezco a ese contexto, tengo una distancia que es otra. Yo siempre recuerdo eso y Serra al lado. O sea, eso que justamente tú estás hablando, ¿no? Donald Judd o Serra, cuando tú hablas con Ana Luisa Fernández, por ejemplo, ella hace el mismo gesto, pues estaba por un lado las tradiciones locales y por otro lado estaba ese confrontarte con todas esas corrientes internacionales que empezaban a atravesar cualquier práctica. Ese es el momento especialmente en el contexto político en el que particular que subraya el contexto del País Vasco y del Estado. Ese es el momento de la transición, ese es el momento donde todo parece posible. Sí, pero fíjate que el momento de la transición, si yo pienso en la cronología de mi trabajo, lo que está sucediendo antes de este 87, por ejemplo en todo el trabajo que hicimos en CVA, tiene muy poco que ver con eso, ¿no? Es que esta versión como de movimientos internacionales en todo el trabajo de marcos y pedestales. Sí, pero marcos y pedestales es anterior. Por eso. Que ese es el proceso, ese es el momento mismo profundo de la transición. Esos son los años 80, 81, sí, pero bueno, 84. Hablo de unos 80 muy dilatados, o sea, hablo de esos. Claro, o sea, pero porque eso digo que incluso los 87, 88 es una localización temporal tan precisa. Tan precisa que si miras 3 años antes o 3 años después, el panorama, por lo menos en mi caso, cambia profundamente, ¿no? Pues seguramente porque yo nunca he sido artista ni de un material ni de una idea, o sea, no he tenido ningún problema en cortar por lo sano y ir por otros derroteros cuando algo no veo claro. Y sin embargo, al mismo tiempo, como decía antes a los amigos del museo, yo reconozco que un artista, en el mejor de los casos, tiene en su vida 2 o 3 ideas, ¿no? Como mucho, ¿no? Y que en cierto modo está siempre bordeándolas, matizándolas, intentando comprenderlas o desarrollarlas, ¿no? Y para mí es muy importante digamos, la cuestión de los límites por una parte y una cierta querencia estructural. Y eso sí que es una cosa que es una marca que seguramente está muy presente en el arte del País Vasco, pero no solo en la escultura, ¿no? Claro, eso con Quique, ¿no? Hablábamos mucho, ¿no? Cuando al inicio teníamos esa cuestión de dónde haces la cata, ¿no? Cuando te planteas hacer una exposición de 2 años, primero nos hallamos esa cosa de existe el cero o no existe el cero, como si ponemos 88 y 87, o cómo se va a entender. ¿Es posible hacer una exposición de 2 años? Porque al final es una exposición que hay gente que incluso nos ha dicho, ¿no? Una de las personas a la que les mandamos la invitación me llamó para decirme que habíamos cometido una errata porque habíamos puesto 87 y 88. Alguien había pensado que tenía que ser por lo menos una década. Se presuponía que tenía que ser una década, ¿no? Y tú hablabas, ¿no, Quique, en un momento dado que cómo abordar esa, o sea, como en una exposición de 2 años en un recorrido de cómo demostrar la complejidad de un trabajo, que no se redujese, era uno de los riesgos que de alguna manera a los que te enfrentabas principalmente tú, no tanto nosotros, pero sí, el hecho de reducirnos a 2 años, de alguna manera, aparentemente traía ese problema de simplificación, ¿no? De acotar tanto que nos quedamos sin materia entre las manos. Pero tú no. Y sin embargo ha sido todo lo contrario, porque te da
acceso de una manera mucho más microscópica, ¿no? Te da un acceso... Realmente es una exposición micro-retrospectiva, ¿no? Micro-retrospectiva. Como hacer una... Yo lo entiendo de una lógica muy arqueológica, ¿no? Vamos a coger un estrato solo. Exacto. Ese estrato te permite entender lo que hay antes y lo que hay después, ¿no? Lo que hay después. Pero nos reducimos al estrato. Y eso me parece, fue mi propuesta desde el principio, y estoy muy contento de haberlo hecho así porque creo que da mucho más de sí, ¿no? Te permite, pues como tú dices, una mirada diferente a las cosas. Desde aquí en Arción tuvimos oportunidad de ver una exposición también micro-retrospectiva de CVA. También CVA fue el colectivo que conformó con María Luisa Fernández y que tuvo desde el 78-79 hasta el 85 aproximadamente esos años, ¿no? Y con más, en este caso también se quedaron depositados aquí en Arción esos trabajos, más de 500 piezas, tendríamos, ¿no? Pequeños objetos, dibujos, etcétera, que nos dio también acceso, y es un poco lo que comenta Juan Luis. Si recordáis a que alguno de vosotros pudisteis visitar esta exposición, es un mundo aparentemente, formalmente muy alejado de lo que pueda mostrarse ahora aquí en la sala, pero sin embargo todo ese contexto, todo ese magma teórico te permite entrar y entrar en esa lógica de los límites, por sobre ejemplo, todo estructural, ¿no? que la cuestión de los límites que con los amigos estamos viendo, ¿no? O sea, el paso de un cuadro como el del 78, que realmente es un paréntesis para el espacio, a los marcos de los cuadros, y es siempre como el tener el espacio como un entre las cosas, ¿no? Entonces ha ido recorriendo en distintas formulaciones que te dan pie, cada una de ellas, a indagar en ciertos aspectos sobre eso mismo, ¿no? Pero realmente es una idea. Y que con eso conecta un poco con la pregunta anterior, ¿no? De por qué alejarse de estas piezas formalmente, por qué no mostrarlas, quizá porque había una demasiada simplificación a la hora de mirar hacia ellas, ¿no? Y que se relacionaban formalmente. Yo sigo sin estar de acuerdo en esta cuestión de la distancia. O sea, porque yo sigo teniendo mis peros, que diría María Luisa Fernández. El peroísmo, que diría María Luisa Fernández, por citarla a ella, ¿eh? Pero, bueno, yo hablando otra vez, volviendo a retomar lo de los 2 años que estábamos, a mí lo que sí me ha sorprendido mucho en el proceso ha sido la producción, ¿no? La capacidad de trabajo. Porque cuando él nos propuso, lo que estaba diciendo, ¿no? Cuando él propuso estos 2 años, piensas seremos capaces de articular una exposición de 2 años. Y cuando empezamos a hablar sobre todo de la compilación de textos, de ensayos, de escritos, y empezaste a mover carpetas, a mover cajones, a empezar a sacar textos, a mí me sorprendió muchísimo todo lo que era esa producción textual que estaba vinculada con las obras de las exposiciones. Bueno, tengo que decir también que, como decía antes, todavía no había yo publicado nada, pero yo era un amasijo de trabajo bestial, ¿no? Más de una vez he citado una vez que hablando por teléfono con mi madre, que me dijo, para despedirse, me dijo: descansa, hijo mío, descansa. Y dejó un momento y continuó: y mientras descanses, no recojas piedras. Me conocía muy bien. Sí, para mí el trabajo es una pasión, no es. Y entonces el impulso por trabajar es tan placentero y tan rico, porque me hace situarme en el mundo, que yo trabajaba mucho, ¿no? Entonces, claro, todo esa... llevaba siempre unos cuadernos que compraba en el resto, esos de la primera comunión, como forrados con una cosa de cuero falso blanco con tinta de purpurina que yo borraba, y esos los llevaba a todos los sitios, tal. Y después pensaba mucho escribiendo a máquina. Los textos son escritos a máquina. No son textos, son más como procesos de pensamiento transparentes, porque no tienen vocación de ser un texto. Son como anotaciones de cosas de todo tipo, algunas, como has dicho, como fragmentos poéticos. Hay un intento que empezó, que concluyó, que eran unos diarios del diablo,
Era un proyecto literario como fragmentario, hay textos sobre arte, reflexiones sobre todo tipo, hay también partituras de las primeras conferencias que empezó a dar en esos años, ¿no? Y todo eso se fue acumulando, y bueno, pues no los llegué a tirar nunca. Y al final, cuando me llamaste, pues bueno, me empecé a coger carpetas y bueno... Sí, las primeras visitas fueron las carpetas, que iban saliendo carpetas y más carpetas y más carpetas, y cuando llegó el WeTransfer con los textos de 2 años, yo lo primero que pensé es, menos mal que son 2 años, porque si no son 2 años, yo no hago nada más en todos los 12 meses. No, lo que hay que decir es cuando ya empiezo a formalizar textos, digamos, la producción disminuye, pero se hace también tiene más forma, ¿no? Vale. Hay una cosa que es interesante, que yo creo que pondría la atención, yo creo que es importante en la sala, que es en la última sala, que puede ser la primera, depende por donde entres. Hay 4 partituras, bueno, tú las defines como partituras, que son los primeros textos que tú utilizaste para hablar en público. Yo creo que hay algo que sí que hace esa conexión entre el trabajo, entre la exposición de las obras y lo que tiene que ver con el proceso o con cómo articulas la palabra y la imagen. Sí, pero hablando también decíamos, yo quería que la exposición fuese también como un testigo arqueológico de un proceso, ¿no? Que diese en cierto modo cuenta de un modo de sentir, de pensar y de actuar en ese momento. Y por eso hay tanta mezcla, ¿no? Porque yo muchas veces las esculturas, lo recuerdo en la muestra de arte joven, creo que en el 87, y en la Sala Madís, una exposición que hubo en Madrid con algunas de las obras que están aquí, también se exponían algunos de esos collages que están aquí, ¿no? Que era una mezcla de textos, de dibujos, papeles sucios y demás, que los ponía al lado de las esculturas, no para explicarlas de ningún modo, ¿no? Sino en todo caso para dar un suplemento, como una discontinuidad que pensás, casi como una especie de tablones de anuncios, ¿no? Al lado de las obras. Quizás sea una constante también en la exposición, ¿no? La presencia del lenguaje, desde distintas aproximaciones, pero en tus piezas aparece el lenguaje, aparece la utilización de palabras, el texto invertidos, ¿no? Todo eso quizá... Sí, seguramente, estoy pensando, ¿no? Pero también les decía a los amigos del museo, ¿no? Yo viví una adolescencia muy tímida y sin embargo sigo pensando que los tímidos somos personas extremadamente sociables, ¿no? Que precisamente porque nos importan los demás tenemos grandes dificultades porque no sabemos bien cómo hacerlo y nos impone la presencia del otro, ¿no? Pero es que para mí enfrentarme cuando empecé, por ejemplo, con 23 años a regresar a la universidad con un grado de timidez bestial, yo no sabía cómo hacer, ¿no? Y tuve que intentar aprender a ver cómo podía manifestarme en público, ¿no? Sin disolverme, sin volverme, ¿no? sin convertirme en un líquido que se y también al mismo tiempo eso te da una cierta conciencia de que somos seres de lenguaje. Al mismo tiempo se confronta con otra conciencia muy clara de que las obras de arte no circulan con los espectadores desde el lado del lenguaje. Que no funciona en la relación de la obra entre el espectador, no funciona en términos de significación. De la manera que, como se decía Gombrich, ¿qué sentido tendría decir acabo de entender la quinta sinfonía de Beethoven? Es una expresión que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Qué has entendido? No es una cuestión de entender nada. Yo muchas veces he dicho las obras de arte son analfabetas, incluso que tengan palabras, porque las palabras que contienen, cuando las contienen, no están funcionando en términos de significación. Y esa presencia del lenguaje, entonces, para mí tiene mucha importancia porque, por una parte, da cuenta de esta paradoja, ¿no? Somos seres de lenguaje. Aunque la obra de arte sea analfabeta, los artistas no lo somos. Y no es una excepción el artista. A lo largo de toda la historia, los artistas se han manejado muy bien con el lenguaje de las épocas, ¿no? Y se han expresado de una manera muy contundente, no necesariamente de una manera intelectual, ¿no? Pero es muy difícil pensar en un escultor en Grecia que no se manejase bien, qué sé yo, con la mitología, ¿no? o una artista en el Renacimiento que no se manejase de nuevo con la mitología, pero también con la filosofía humanística, etcétera. O sea, tienes que manejarte con los lenguajes de la época. Pero eso no significa que tus obras circulen por el lado de la significación, ¿no? Entonces, en la exposición hay una presencia muy fuerte del lenguaje, es cierto. En las obras, en donde no aparece por el lado de la significación, y después en todos estos intentos íntimos
de entender, ¿no? Y yo esta mañana ha llegado hoy unos pocos ejemplares del catálogo, porque todavía no está del todo listo, pero leyendo a mí me ha dado un poco de pudor leer algunas cosas, porque es como si de repente ves que estás, qué sé yo, duchándote y estás en medio de la plaza, ¿no? Porque son cosas que están escritas pues para pensar, ¿no? Están escritas sobre todo a máquina, ¿no? Que también, bueno, a mano, pero muchos textos son textos a máquina. O sea, tiene también algo con carácter de imagen, ¿no? Que casi ya se han convertido en imágenes. Yo muchas veces los veía casi como imágenes, los leía, pero también como tenían ese carácter de imagen. Lo mencionamos en la entrevista, ¿no? Que en el mismo que y Mujeres, Irene Vergado es zurda, ¿no? Naturalmente, pero también aprendió por presiones infantiles a escribir con la derecha, entonces escribe con la izquierda y con la derecha, incluso al mismo tiempo, ¿no? Y tiene una letra distinta con cada mano, y en cierto modo cada letra, o sea, cada mano desvela una personalidad distinta. Y eso, según los neurólogos, tiene que ver con el hecho de que con una mano está expresándose una parte mucho más social y extrovertida y con la otra muy introvertida, ¿no? Entonces, yo creo que yo sí que lo he notado, por ejemplo, cuando hablo, mi mente funciona de una manera totalmente distinta de cuando escribo. También he notado que es muy diferente cuando pienso mientras estoy escribiendo a mano que cuando estoy escribiendo a máquina. Entonces, todo eso te da como ciertas temperaturas. Y yo he querido también en la exposición, en el catálogo, que se viesen todas estas temperaturas, ¿no? Porque me parece que es parte de la complejidad de las personas, ¿no? No soy un caso raro. Bueno. Yo creo que solo hay dos tipos de gente: las raras y las que no lo reconocen. Quizás, que he dicho al principio que íbamos a abrir el debate y estamos aquí los tres. No sé si tenemos preguntas para Juan Luis. Una pregunta. Has dicho que el artista tiene dos ideas en su vida. En el mejor de los casos. Voy a intentarlo. Bueno, una creo que ya la he dicho, ¿no? La conciencia de la importancia estructural de los bordes de las cosas, de los límites. Y eso seguramente incluye también, como desarrollo de esa misma idea, una indagación sobre la importancia que tiene la tradición de los ornamentos. Porque creo que los ornamentos, en cualquier cultura, son el testimonio de un conflicto entre lo que se contiene y lo que queda fuera. Es como la frontera, ¿no? La frontera que dice quién entra y quién no entra. Es eso que lo podéis entender muy bien en términos políticos hoy en día, con todos los temas de inmigración y de la geopolítica. Lo podemos ver de una manera plástica y fundamental en toda la tradición de los ornamentos, ¿no? Yo eso lo descubrí gracias seguramente a todo este trabajo sobre los bordes y mezclándose en la cabeza con el encuentro con la ornamentación, con los capiteles del prerrománico, ¿no? En el capitel del prerrománico aparece cuál es la iconografía, son todos distintos, ¿no? Y vamos, en España tenemos en el norte de España unas joyas impresionantes, ¿no? En los capiteles aparece el sexo, las drogas y el rock and roll. Lo que en su momento se llama el mundo del demonio y la carne, ¿no? De diablos, brujas, cuerpos, sexo, todo esto aparece en los capiteles. ¿Cómo puede aparecer esto en el exterior de un templo sagrado, ¿no? Bueno, precisamente porque se supone que todo eso que es lo que realmente importa, lo que está dentro, es aquello de lo que te tienes que despojar para llegar al interior del templo. Como está en el límite. Entonces, todo ese testimonio de un conflicto forma parte de la lógica del límite, de la estética del límite. Y creo que eso ha sido de las ideas que he tenido. Podría estar años hablando de esto, ¿no? Llevo 5 años con un libro maquetado que es una estética del límite y que es una historia del arte universal desde la perspectiva de los límites. Hay un texto muy... Bueno, por indagar en eso, digo que hay un texto que yo creo que en el que hablas mucho, hablas de una manera muy precisa de esta cuestión del capitel, que es el texto del catálogo de Ornamento y Ley, de la exposición en la Sala Márica de los años 90. Yo recuerdo perfectamente aquello de el capitel es todo lo que queda fuera, lo que tiene que estar fuera se contiene en el capitel. Claro, es el testimonio del conflicto, de la estructura. De lo que una estructura no es capaz de asimilar, lo deja en el borde.
Entonces, claro, si bebes de esta clave toda la historia del arte, te cambia por completo. Todo te cambia por completo. Y eso te ayuda también, por ejemplo, a ir por la calle y ver la realidad de otra manera, ¿no? Ves la publicidad de otra manera, ves la propaganda de otra manera, pues la arquitectura de otra manera, ¿no? Eso es una idea que he tenido. No muchas más. ¿Las preguntas? Sí, al menos cuarto, menos 10. Venga, una más. Porque son los papeles que yo utilizaba para interpretar. Es decir, yo hablaba y entonces yo necesitaba llevar algo. Nunca me ha gustado leer una conferencia, porque me parece que es horrible para el espectador y malo para ti, ¿no? Entonces, yo les llamo partituras porque es como lo que yo iba siguiendo para hablar, ¿no? No sé, para mí la música es una referencia siempre muy importante. Pues creo que No sé, si queréis, podemos igual hablar en la sala o solamente deciros que es... bueno, que para nosotros ha sido un placer poder hacer todo esto. Creo que hablo por los dos, ¿verdad, Enrique? De haber desarrollado este proceso de trabajo que hoy vamos a compartir con vosotros. Bueno, que esperemos que os resulte tan interesante como a nosotros el haber podido llevarlo a cabo. Y sin más, decir que es una sala que no es las salas habituales del museo, que es una sala que se reabre después de tiempo sin haber sido dedicado a exponer arte, y que bueno, que nos parecía que justamente esta idea de mostrar en ese espacio esas piezas que estaban en el subterráneo, en los almacenes del museo, era la mejor manera de hacerlo, era con el trabajo de Juan Luis. Que bueno, por lo tanto, el recorrido que tenemos que hacer no lo tengo muy claro, no sé, vamos a ir exactamente por la plaza. Vamos a entrar por el segundo edificio. Luego ya estará abierto todo el museo y podremos volver por la exposición de Laina Mendizábal. Vale, ahora ya lo tenemos claro. Pues bueno, vamos a ver la exposición. Muchas gracias.